Hola, bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar siguiendo este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Quien te habla, Andrés Barrera. Te invito, si no te has suscrito al canal, debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando carguen nuevos contenidos. En la caja de comentarios puedes dejarnos la bandera de tu país para saber desde dónde nos visitas, con tu pregunta, con tu sugerencia. Y si te gustan nuestros contenidos, apóyanos con un like. También nos encuentras en Facebook y en Instagram como tu zona favorita y en Twitter como TZF. El día de hoy vamos a ver el timeline o línea del tiempo. Vamos a nuestra máquina virtual. Acá en el panel de proyecto vemos algunos clips. Vamos a crear una secuencia con este clip. Damos clic derecho, nueva secuencia desde clip y vemos que en el timeline se nos activa inmediatamente. También vamos a llevar audio. Vamos a iniciar con esta herramienta, este pequeño botón de insertar y sobreescribir. Si está habilitado, nos permite activar acá las pistas. Si lo deshabilitamos, nos marcaría todas las pistas si es que tuviéramos más. Y esto va a ser algo engorroso para nosotros, porque podremos también así dañar nuestro contenido en la línea del tiempo. Vamos con esta segunda opción, que es ajustar en la línea del tiempo. Cuando está activa, veamos lo que nos permite. Vamos a cortar este audio. Activamos la herramienta cuchilla. Si te perdiste la clase de atajos del teclado, en la parte superior derecha te dejo el video para que ingreses cuando desees. La activamos con la letra C. Realizamos el corte. Volvemos a activar la letra de selección con la tecla V. Y nosotros vamos a mover este clip que hemos cortado. Si nosotros volvemos a unirlo, vemos que hay un imán automático que se une. Pero si nosotros deshabilitamos este imán, veamos lo que pasa. Ya no se va a unir, sino que va a pasar de largo. Así que lo más recomendable es tener habilitada la opción. Esta opción que nos permite, primero vemos que hay una vinculación entre el video y el audio, pero este audio no tiene sonido. Así que vamos a dar clic derecho, desvincular. ¿Qué hace? Desunirnos el video y el audio. Así que vamos a eliminar este que está en 0. Vamos a dejar solo estos dos. Volvemos a dar una selección, damos clic derecho y vamos a vincular. Veamos qué ocurre cuando la opción está deshabilitada. Cuando vamos a mover este clip de video, se mueve solito porque ya hemos perdido la desvinculación. Así que vinculamos nuevamente. Veamos este botón, que es el de marcador.
Si nosotros queremos colocar un marcador, que ya hemos visto en clases pasadas también que son los marcadores, no a profundidad porque vamos a tener una clase para esto, pero vamos a colocar un marcador acá. A ver, primero vamos a dejar reproducir el clip. Acá vamos a colocar un marcador. Si nosotros no tenemos seleccionado nada, el marcador se nos va a colocar en la línea del tiempo. Veamos. Acá está el marcador. Si nosotros continuamos con la reproducción, queremos colocar otro marcador acá, pero ya no en la línea del tiempo, sino directamente en el clip. Seleccionamos el clip y colocamos el marcador. Acá lo vemos. Si quisiéramos editar este marcador, lo único que tenemos que hacer es clic derecho, editar marcador. Y acá podríamos colocarle un color. Pero los marcadores, como les decía en clases pasadas, ¿para qué nos sirven? Si nosotros queremos colocar una descripción, un nombre para saber el minuto, el segundo en específico en el cual tendríamos que realizar un cambio, ahí está el marcador, que son un punto de acceso muy factible para nosotros para así poder recordar absolutamente todo, puesto que ya estará escrito. También podemos colocarle un color si así lo deseamos, pero aparte de esto, si nosotros quisiéramos colocar un tipo de etiqueta, vamos a colocar este ejemplo muy claro de 3 segundos. Vamos a aceptar y acá vemos que se nos ha colocado un tipo de etiqueta. Si colocamos el puntero encima, nos dice que es de 3 segundos. Nos ayuda bastante porque ya vamos a saber en dónde vamos a empalmar otro clip o en dónde vamos a hacer la unión de un audio. Para muchas cosas nos ayudan los marcadores y sobre todo si van por colores. Si quisiéramos eliminarlo, solo damos clic derecho, borrar marcador seleccionado, o también podríamos borrar todos los marcadores. Vemos que se quita automáticamente todo. Vamos con esta llave inglesa, es la cual nos permite una configuración y personalización de la línea del tiempo. Si quisiéramos anexar más funciones o quitarlas, desde acá lo podremos hacer. Vamos con esta parte. Si nosotros vemos este candado, lo que significa es que si hemos terminado con la edición de una parte del clip o con el clip completo, podríamos activarlo para que no podamos hacer ningún tipo de modificación en el clip que ya hemos ajustado. Ya la edición está completa, así que no nos va a permitir hacer absolutamente nada. Esto simplemente es para conmutar. Voy a colocar un ejemplo con este corte que hemos hecho. Vamos a dar clic derecho, cortar. Nosotros vemos que está en la pista de audio 2. Si nosotros quisiéramos pasarla a la pista de audio 3, solo seleccionamos el cabezal donde queremos que vaya ese audio, damos control V, que es pegar,
y vemos que se nos ha pegado en la pista de audio 3. Damos control Z para deshacer los cambios. Importante tener en cuenta estos conmutadores. También, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una exportación y estos conmutadores no están activos con las pistas, lo que quiere decir es que en la exportación no nos va a salir este audio. Tener presente para que no vayamos a cometer errores. Vamos a escuchar un poco. Ahí está sonando la música. Si nosotros colocamos este botón, inmediatamente la música se apaga porque lo mutea. El siguiente botón, ¿para qué es? Si nosotros tenemos varias pistas, ejemplo, vamos a pegar la pista que teníamos ahorita. Vamos acá a regresar. Ya vemos que están las dos pistas. Pero si colocamos las dos pistas en reproducción, van a sonar las dos. Si nosotros tuviésemos más pistas, va a ser algo muy tedioso, porque no vamos a poder escuchar una pista de audio tranquilamente. Entonces, vamos a colocar que simplemente queremos escuchar esta pista. La seleccionamos, solo va a sonar esa pista, pero ya no quiero esa, quiero que suene esta. Solo va a sonar la pista que le coloquemos este botón en activo. Acá nos falta otro botón. Para esto damos clic derecho, personalizar, y vamos a traer este botón que es habilitar pista para grabación. Lo seleccionamos, lo arrastramos y lo traemos y lo soltamos acá. Damos a aceptar. Este botón nos va a habilitar el micrófono para que nosotros así podamos grabar nuestras propias pistas. Simplemente lo seleccionamos y daríamos en el micrófono y ya empezaría a grabar. Tendríamos nuestra pista acá en la línea del tiempo. Si ya queremos quitar ese botón o cualquier botón que hayamos colocado, damos igual clic derecho, personalizar y restablecer el diseño. Aceptar. Todo estará igual. Acá en el ojito es, veamos, estamos viendo el video como tal, pero si tuviésemos otro video, vamos a arrastrar otro. Ahí tenemos el otro video. Así que solo queremos ver este video seleccionado. Para esto tendríamos que quitar la visualización del otro. Vamos, veamos. Ahí ya solo tenemos este video. Igual, si solo queremos ver este que hemos seleccionado, colocamos acá en el ojito deshabilitado y habilitamos este. Y ahí ya está. Importante esta línea de arriba. Esto indica varias cosas. Cuando está en verde, permítame la marco.
Cuando esta línea está en verde, quiere decir de que se puede renderizar sin problema el clip, al igual si está en amarillo. Pero si está en rojo, quiere decir de que no se va a poder renderizar. ¿Qué quiere decir? Que no se puede procesar y no puede ir óptimamente para visualizarlo. Si quisiéramos procesarlo, vamos a secuencia y podríamos procesar entrada y salida, o si también queremos procesar efectos, que más adelante los vamos a ver, de entrada y salida también, o procesar una selección. Vamos a darle acá en procesar entrada y salida. Vemos que cambia inmediatamente el color de la línea y ya el proceso está completo. Vamos a ver más herramientas, como lo es estos botones. Estas son unas perillas para anchar o angostar cada clip, y esta en la parte superior es para agrandar cada clip, pero es más fácil que lo hagamos con la tecla Alt. Si queremos agrandarlas, mantenemos la tecla Alt más el scroll del mouse en este punto y damos arriba y abajo para agrandar o dejar en un tamaño normal. Si quisiéramos hacer la función de esta perilla en este punto, también mantenemos la tecla Alt más el scroll. Ahí lo estamos viendo. Mucho más fácil. Este valor, ¿para qué es? Simplemente es el volumen, como dice, de toda la pista en decibeles. Vamos a dejar sonando solo esta pista. Y acá podemos subir el volumen o bajarlo. Veamos. Lo estamos aumentando. Vamos a disminuirlo. Acá lo recomendado es que lo dejemos en 0 decibeles, o también podríamos dejarlo en -3, que también es óptimo para que el sonido tampoco vaya a estar muy arriba. Y nosotros, para visualizar si el sonido está arriba o ya sobrepasa, ya satura, lo hacemos con esta barra de acá. Escuchemos. Vamos a regresar el cabezal. Escuchemos y veamos esta barra. Vemos el color. Está en amarillo y en verde. ¿Eso qué quiere decir? De que el audio aún no está saturado, está en buen nivel. Si ya el color cambia a rojo, quiere decir de que el audio está totalmente saturado. Vamos a aumentarlo. Vemos la saturación total en rojo. Si nosotros quisiéramos solo escuchar un canal cuando es estéreo, ya sea el canal derecho o el canal izquierdo, lo podríamos hacer acá.
habilitar o deshabilitar. Ahí vemos por el canal izquierdo los que tienen auriculares. Cambiamos al derecho. Ahí está el cambio y se nota para las personas que tienen auriculares. ¿Qué otra cosa? Bueno, importante, la organización. ¿En qué? En los nombres de los clips. Nosotros acá vemos en este clip que tiene un nombre, dice chica, pero si quisiéramos cambiarlo, damos clic derecho, cambiar nombre. Y esto nos va a ayudar para tener un orden y saber cuál es cada clip. Igual también lo podríamos hacer con los clips de audio. Solo clic derecho, cambiar nombre. Si nosotros quisiéramos tener más pistas, damos en esta parte, clic derecho, agregar pista. También podríamos agregar una pista de su mezcla de audio o cambiar el nombre a la pista, eliminar las pistas. Nos permite varias opciones. Así que nada, esto ha sido todo por esta clase. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos se suscriban al canal, compartan estos materiales en sus grupos y redes sociales y nos vemos en una próxima clase. Un saludo.